A casi 2 años del desastre del Niño Costero en Piura, la prometida reconstrucción aún no llega a los pueblos del norte peruano. Miles de ciudadanos viven en el medio del resto de sus casas. No tienen agua, no tienen luz y duermen con el temor al no estar preparados ante una nueva inundación. Esto es Sin Corrupción. Miles de ciudadanos en el norte nos pidieron constituirnos acatacaos para poder verificar si la rehabilitación de los diques, es decir, estas estructuras que contienen la fuerza del agua, podían funcionar adecuadamente ante una nueva inundación. Sin Corrupción verificó que en esta obra, concretamente en la rehabilitación del dique izquierdo del río Piura, han acontecido actos de corrupción. Las autoridades y los representantes de las empresas se han dedicado a robarse el dinero, y este es un caso concreto. Un proceso de selección amañado, direccionado, funcionarios que en colusión con los representantes de la empresa han pagado valorizaciones ilegales, profesionales que la empresa tenía que poner en la ejecución de las obras, nunca se constituyeron. Sin embargo, pese a que la Contraloría verificó su ausencia, los funcionarios, los maravillosos funcionarios corruptos, les pagaron las valorizaciones. ¿Estos diques van a soportar una nueva inundación? No. La Universidad de Piura ha realizado por encargo de la Contraloría los exámenes en relación a la ejecución de la obra y ha podido verificar que los materiales son de inferior calidad. Por lo tanto, ante una nueva inundación o un desborde, estos diques no van a soportar la fuerza de las aguas. Sin Corrupción se trasladó a Piura, exactamente a Catacaos, para verificar cómo va la obra de reconstrucción y reforzamiento de los diques. Y pudo constatar en la peligrosa situación que viven muchas familias. Los trabajos de protección en el dique izquierdo del distrito de Catacaos dejan mucha inseguridad. La población vive con temor a un posible desborde del río que perjudicaría nuevamente a los ciudadanos que habitan en las zonas adyacentes. Sí tenemos miedo porque ya nos ha pasado y no queremos que pase otra vez. Como sea, construimos, pero a mí no me apoya el gobierno en algo si quieren. ¿Tienen desagüe, agua? Ahorita no tenemos. No hay, ¿ves? Ahí está. Sacamos de ahí, pero ahorita ya llevamos. Moradores de dicho distrito denunciaron la falta de celeridad en las obras de reconstrucción de los diques del río Piura. El río que todavía no, el dique está inconcluso, solamente le han metido greda y no. Ahorita si vienen las lluvias, hay lluvias fuertes, en otros lados ya se ven los huaicos ya y nos da miedo ahorita que el río crezca y nuevamente nos inunde. Son casi 2 años y más de 70.000 pobladores en Catacaos quienes conviven con el pánico al no ver los trabajos eficientes en la reconstrucción y prevención de los diques. Tenemos que romper abajo para poder sacar agua. O sea, no sube agua las llaves. A veces vamos al caserío Pedregal Grande para que nos den así, vamos en burrito o en moto a traer agua para abastecer a nosotros acá. ¿Qué más necesitan? Por esta razón, exigen a las autoridades correspondientes inspeccionar estas obras y tomar acciones inmediatas con respecto a la rehabilitación de las estructuras. Las consecuencias de un nuevo desborde sería catastrófico para el norte. ¿El gobierno ha cumplido con lo que les había prometido a ustedes en algún momento? Bueno, parece que no, porque no ha curado los diques ahorita. Ahí está el dique, toda la defensa está todavía encimita, ahora dice que está creciendo el río, ahora estamos de miedo. Los niños ahorita ya tienen miedo porque ya han visto el río como ha salido pues ahorita. ¿Se sienten inseguros? Sí, inseguros. ¿Qué les pediría a las autoridades? Que hagan algo por el pueblo y por los diques, que estén bien seguros para que no nos vuelva a suceder lo que nos pasó. Eso es lo que más pedimos a las autoridades, que hagan algo por nuestro pueblo que nos sucedió acá y que los diques lo aseguren más.
Queridos televidentes, ustedes mismos han podido verificar, después de este reportaje, que existe corrupción en la reconstrucción. Es inconcebible que ante una necesidad urgente de los ciudadanos en el norte, funcionarios corruptos, coludidos con empresas corruptas, estén robando este dinero. ¿Qué ha sucedido en esta obra en concreto en relación a la rehabilitación del dique izquierdo del río Piura? Vemos que este proceso de selección fue amañado de principio a fin, que ha generado que no se desarrolle correctamente la ejecución de esta obra y que los ciudadanos no puedan tener la tranquilidad que con esta rehabilitación se puede evitar el desborde del río Piura. En primer lugar, y esto también lo ha detectado la Contraloría, se ha otorgado la buena pro, se ha suscrito contrato con el consorcio Reconstrucción, pese a que a una de las empresas que integra este consorcio, Maquinorte SAC, contaba con una sanción por parte de la OCE. Eso básico que se tenía que advertir, simplemente lo dejaron de lado, ocultaron información y esto evidencia esta actitud dolosa de querer favorecer a este consorcio. Por otro lado, el consorcio empezó a ejecutar la obra sin que previamente el expediente técnico haya sido aprobado. ¿Cómo empiezas una obra si no tienes aquel documento que va a señalar cuál es el marco para la ejecución de esta obra? Eso que evidencia que no tienen el mínimo interés de cumplir con una correcta ejecución de la obra, porque no les importa contar con ese documento previamente aprobado y que es indispensable el expediente técnico. Por otro lado, el consorcio de reconstrucción, pese a que ganó la buena pro con una oferta determinada, no cumplió con su oferta. No puso en la obra las maquinarias con las características que había ofertado. ¿Ello qué generó? Una demora en las obras, las maquinarias eran antiguas, lo que ha generado un mayor costo, lo que ha derivado en una adenda que han elevado no solamente el plazo de ejecución, sino también los costos en esta obra. Por otro lado, se ha pagado la valorización número 1. Por ejemplo, contemplando a los profesionales que debieron estar trabajando en la obra y que nunca se constituyeron. Y por ello existe un acta que deja constancia por parte de la Contraloría. Es decir, que hay funcionarios corruptos que pese a que han tenido esa información ante sus ojos, han ordenado el pago de estos profesionales que nunca estuvieron en la obra. Este tipo de actos de corrupción están aconteciendo en el norte peruano y nosotros no lo vamos a permitir. Desde Sin Corrupción vamos a respetar el derecho de los ciudadanos a tener acceso a obras, en este caso de rehabilitación frente a un desastre terrible que ha destruido sus vidas, para que pueda contarse nuevamente con aquellas obras que vayan a proteger no solamente su propiedad, sino su vida. Vamos a acudir al gobierno regional para recabar toda la documentación, así hacerle llegar al Ministerio Público una denuncia que contemple pues todas estas irregularidades y desde Sin Corrupción vamos a hacer el seguimiento hasta que estas autoridades y estos funcionarios corruptos sean sancionados penalmente. Esperemos que por parte del gobierno tomen un real interés y no le bajen la gravedad a estos hechos de corrupción, sino por el contrario, tengan que asumir una postura de lucha frontal contra la corrupción, de una verdadera lucha, no solamente que sea un discurso. Tenemos en estudio al doctor Hernando Ceballos, congresista de la República por la región Piura e integrante de la Comisión de la Reconstrucción. Buenos días, congresista, y bienvenido a nuestro programa. Un gusto estar aquí en este programa. Miles de ciudadanos en Catacaos, Piura, solicitaron la presencia de este programa Sin Corrupción a efectos de que podamos verificar actos de corrupción en relación a la reconstrucción. ¿Qué está sucediendo, señor congresista? ¿Funciona la autoridad de la reconstrucción así como ha sido prevista por este gobierno? Jenny, mira, yo te diría que la sensación que tenemos en Piura es que lo que han venido a darnos, a mostrarnos, muchos ministros, incluso los presidentes que nos han visitado, ha sido ir a vendernos humo, ¿no? Vendernos una ilusión que nunca fue una realidad. Y es una situación que duele y le duele a todo Piura. Por eso la idea de los ciudadanos del Bajo Piura y del resto de la región de pedir ser escuchados, de elevar este clamor que sienten, que luego de 2 años
de iniciarse la reconstrucción, seguimos tanto o más vulnerables que antes. Ayer justamente estuve en un foro sobre la reconstrucción en Piura, organizado por distintos colectivos, donde se expresaba la realidad de cómo siguen viviendo en condiciones sumamente precarias miles de personas. Están en el medio del resto de sus casas, señor congresista. Claro, y algunos han sido desplazados a algunas zonas desérticas. Y viven en carpas o en módulos. En módulos precarios, no tienen servicio de saneamiento, de agua, no hay luz, no hay una transitabilidad adecuada. Y si luego de 2 años vemos que recién se van a ver los términos de referencia de un plan integral para tratar el río Piura, los drenajes pluviales ni siquiera tienen expediente técnico, las cuencas ciegas siguen igual. Mira, se ubicaron en el plan maestro, porque en realidad no es un plan el de la reconstrucción, sino es una sumatoria de obras que han ido llevando distintos alcaldes, que fueron llenando las fichas. El que llegó primero colocó su ficha, y entonces eso vamos a hacer, sin ningún estudio técnico de priorización ni nada. De 190 colegios que se ubicaron en la región, que debían reconstruirse, debían intervenirse, bueno, solamente tenemos, creo que 4 o 5 expedientes técnicos, ninguna reconstrucción. ¿Podríamos afirmar que este modelo previsto como tal ha fracasado? Absolutamente, absolutamente. Si tenemos apenas un 20% de ejecución del gasto, no hemos reducido nuestra vulnerabilidad. Los elementos centrales que han señalado las universidades de Piura y los colegios profesionales que había que tratar, no se ha avanzado absolutamente. Es un fracaso realmente la reconstrucción, que está diseñada para 3 años y excepcionalmente para 4. Estamos a 2 años y no tenemos ni un 20% de ejecución. Entonces, acá realmente esta forma de entender cómo manejar la reconstrucción, de decir, vamos a manejar todo de Lima, porque si descentralizamos, vamos a permitir que haya más corrupción. Lo que hemos logrado es más corrupción y más centralismo, poca capacidad de ejecución y que no se escucha a la región. Entonces hay aportes técnicos de la región, de distintas instituciones, pero que el marco de esta ley de reconstrucción no les permite poder tener una opinión vinculante en todo este tema. Usted ha presentado un proyecto de ley que pretende cambiar este modelo, no por un manejo nacional, sino por un manejo regional. ¿Qué de nuevo trae esta propuesta y sobre todo, qué es lo que se lograría cambiar, señor congresista? Por supuesto. En primer lugar, es que nosotros no somos minusválidos en las regiones, que no podemos tomar decisiones. Lo que queremos es, desde las regiones, poder también decidir en el proceso de reconstrucción que nos compete. Poder señalar, bueno, señor, esta carretera costanera que nos está costando casi 400 millones no es reconstrucción. Reconstrucción es darle luz, agua a los sectores que han sido golpeados, es fortalecer la ribera del río, es hacer bien el dique izquierdo, el dique derecho del río Piura, que está hecho un desastre y que se ha caído. Pero no lo podemos hacer con el diseño de la ley que tenemos. Entonces, hemos presentado un proyecto de ley donde señalamos la necesidad de crear un organismo regional, una autoridad autónoma regional con carácter vinculante, pero no para burocratizar más, sino para darle mayor nivel de representatividad a la región en este proceso de reconstrucción. Esto quiere decir un organismo donde participen desde el gobernador regional, que con la actual ley no tiene su opinión ningún carácter vinculante, de los gobiernos locales, que son los elegidos por el pueblo, y de las organizaciones sociales, incluida la propia Cámara de Comercio, la Asociación de Empresarios de la región, que está muy preocupado también porque en el diseño de la reconstrucción, cómo es que se va a potenciar la industria regional. Y es una preocupación válida, como es una preocupación ¿qué mano de obra van a traer las empresas que trabajen en la reconstrucción? ¿Va a ser regional o no va a ser regional? Entonces, lo que queremos es un ámbito regional que tome decisiones, un órgano regional que además pueda designar un comité técnico que lleve adelante este proceso y tenga relación ya no con un SAR de la reconstrucción, sino con la presidencia del Consejo de Ministros y con los ministerios. De manera directa, que ya no se tengan este tipo de puentes que directa, inviabilizan la comunicación. Exacto. Y la eficacia en todo este proceso. Claro, Jenny, si no tenemos un plan de reconstrucción, es decir, cuando nosotros conversamos con el señor Quispe, que es el director ejecutivo, ¿cuáles son las prioridades en la reconstrucción? Muéstrenme el plan de reconstrucción.
y no tenemos plan de reconstrucción. Hemos ido avanzando supuestamente en una etapa de rehabilitación que ha sido un gran negociado, porque con la excusa de que como esta rehabilitación no es definitivo, yo voy a reparar esta pista y le voy a poner una capita de asfalto y no me preocupa que dure más de 2 años porque después... Y lo que estarían esperando más bien es un nuevo desastre para que se lleve las pruebas de aquella obra en la que ha mediado. Exacto, y ya se llevó las pruebas en el tema de la descolmatación. Cuando se hizo la descolmatación, que es sacar tierra del medio del río para ponerla a los costados, las universidades de Piura, la Universidad Nacional, los colegios profesionales de la región, que conformaron un organismo técnico, señalaron, eso no sirve para nada, dijeron así, porque en cuanto crezca el río, toda la arena que ha puesto a los costados la van a volver a trasladar el río al centro. Pero eso costó millones de soles. 400 millones casi costó y ni siquiera se contrató una empresa supervisora. Sobre esa obra de descolmatación, Jenny, la Contraloría presentó cerca de 40 observaciones y riesgos, presentó la Contraloría. ¿Hay algún funcionario preso? No hay ningún funcionario preso. Como despacho recogimos las observaciones de Contraloría y presentamos la denuncia a la Fiscalía. ¿Hay algún proceso abierto? Ninguno. Los ministros de Agricultura, los encargados de Agro Rural que llevaron adelante ese proceso, las empresas que aparecen claramente en las observaciones de la Contraloría que produjeron una estafa en la descolmatación porque ni siquiera acreditaron la suficiente cantidad de maquinarias para garantizar que el trabajo se llevara adelante, porque pusieron maquinarias que no funcionaban como maquinarias que funcionaban. Porque no, y lo cual genera mayores gastos, mayores plazos y demoras y luego adendas que nos exigen sean asumidas por el Estado peruano. Y esto fue una realmente estafa y esperemos que... Y es un modus operandi que se está repitiendo en casi todas las obras de reconstrucción. Señor congresista, nuestros compatriotas en el norte hoy tienen la convicción que la reconstrucción es una promesa incumplida. Hoy tienen la convicción que está operando corrupción, por un lado. Y por el otro vemos a un gobierno que en cada crisis lo primero que hace es ir al norte para maquillarse, para poder ganar puntos en una encuesta. Sin embargo, lo que está ocurriendo en la realidad de los hechos es corrupción. Un caso concreto que nosotros ponemos a su conocimiento para que pueda adoptar acciones en la Comisión de la Reconstrucción y en su condición de congresista de Piura es la obra en Catacaos sobre la construcción de los diques del río Piura. Y aquí hemos podido verificar cómo es que se ha favorecido, han habido actos colusorios con el consorcio ganador, que es el consorcio Reconstrucción, donde claramente se le habría favorecido, no solamente en el otorgamiento de la Buena Pro, sino también se le habría favorecido para que se le pueda hacer el pago de valorizaciones respecto de responsabilidades que no habían cumplido. Esto es corrupción y sin duda también vemos que a nivel de las investigaciones el Ministerio Público no está adoptando las acciones inmediatas que debería adoptar. ¿Qué podemos esperar en estas circunstancias, señor congresista? Bueno, es lo mismo que dicen los pobladores de que viven en cuencas ciegas, que dicen, si vuelve a llover me inundo. Sí, te inundas. Y después de 2 años, o sea, ¿qué hemos hecho? Y esto tiene que ver con corrupción. Efectivamente, allí yo voy a hablar con la presidenta de la Comisión de Reconstrucción, porque además necesitamos que la comisión actúe de manera más enérgica, más dinámica, para que se cite a la Contraloría y a la propia empresa. Mire, señor congresista, mire hasta qué punto hemos llegado. La Contraloría logró levantar un acta y dejó constancia que los profesionales que tendrían que haber estado en la obra cumpliendo sus funciones no estaban. Sin embargo, la valorización comprendió el pago de estos profesionales que no estuvieron en el lugar. Por otro lado, se inició la ejecución de la obra sin que se haya aprobado el expediente técnico. Consideramos que este es un hecho muy grave porque ¿cómo ejecutas una obra si no tienes el marco que te va a delinear cómo es que se va a ejecutar esa obra? Estas graves irregularidades están aconteciendo no solamente en la ejecución de esta obra en relación al dique izquierdo del río Piura. Así es, Jenny, pero mira, para que veamos la magnitud del tema, a partir de este hecho que por cierto es muy grave, de las 3.100 y tantas intervenciones que se han realizado en el proceso de reconstrucción, en el 70% la Contraloría ha encontrado irregularidades de distinto tipo, generalmente muy graves. Pero no vemos sanciones en el ámbito administrativo. Nada, porque ni la tampoco Contraloría... vemos investigaciones que tengan presas a estas personas, que
puedan haber ya emitido algún tipo de sentencia. Han transcurrido 2 años en cada uno de estos procesos. Y la Contraloría, el señor Nelson Schack, que lo hemos tenido en la Comisión de Reconstrucción, dice, bueno, yo planteo las observaciones, pero no tengo las observaciones y los riesgos que señalo no tienen carácter vinculante. Por tanto, el órgano ejecutor puede seguir trabajando con esa empresa. Y entonces digo, ¿de qué sirve la Contraloría? Parece que todo se hubiera diseñado ya contemplando esta situación. El día que se aprobó la ley de la reconstrucción, recordamos, señor congresista, se hizo un gran esfuerzo por parte del Ejecutivo de eliminar todo tipo de control. Y se le dio énfasis al control concurrente. Pero al tener solamente la condición de observaciones o de recomendaciones o de riesgos, prácticamente es una Contraloría que acompaña, pero que acompaña evidenciando las irregularidades con total impunidad. ¿Hasta dónde vamos a llegar con esta situación? Por cuanto ni la Contraloría da resultados, y es más, cuando comunica estas observaciones, se siente en su comunicación que le restan la gravedad y se pareciera que todo continuara bien, y tampoco es acompañado de acciones concretas. Si las acciones de la Comisión de Reconstrucción tampoco están dando los resultados que eviten estos actos de corrupción, señor congresista, ¿no sería tiempo ya de crear una comisión investigadora, estando que ya existen obras concretas, actos de corrupción debidamente identificados? Pero es que en realidad esta función le compete a la Comisión de Reconstrucción y Seguimiento. ¿Pero tienen facultades de comisión investigadora? Habrá que pedirla. Consideramos, congresista, que ya es momento, porque el acompañamiento, así como el de la Contraloría, ya no está siendo suficiente para detener estos actos de corrupción. Y sería bueno, y eso hacerlo en el marco, que es lo que vamos a pedirle al presidente Salaverry, de convocar a un pleno por la reconstrucción, porque el 27 de marzo se cumplen justo 2 años del proceso de reconstrucción, ¿no? Una reconstrucción que, según INDECI, no ha resuelto que 4 millones de peruanos se mantengan en un riesgo absolutamente real de volver a sufrir daños, inundaciones, si vuelve a llover. Todos los días los ciudadanos duermen con el terror de tener que salvar sus vidas porque no están preparados. Entonces, para una sería interesante convocar a un pleno sobre reconstrucción y ahí aprobar, darle facultades de comisión investigadora o crear una comisión investigadora multipartidaria para ver concretamente estos temas de corrupción. Se ha hecho evidente que por parte del gobierno no van a hacer ningún esfuerzo por combatir la corrupción. Solamente utilizan al norte para poder elevar sus puntos en la encuesta. El Ministerio Público, señor congresista, tampoco está cumpliendo con su función. La Contraloría observa, advierte, pero tampoco genera ningún tipo de responsabilidad ni tampoco se están imponiendo las sanciones correspondientes. Es el clamor de miles de ciudadanos en el norte que ya se inicie las acciones de una comisión investigadora, porque ya tenemos casos concretos como el de la descolmatación, como el dique de la margen izquierda del río Piura, que hacen ver cómo es el que se están orientando las contrataciones. Imagínese, señor congresista, que en este caso, al momento de suscribir el contrato y el consorcio, teniendo la obligación de presentar las declaraciones juradas que den cuenta que no contaban con ningún tipo de investigación ni administrativa ni penal, esa exigencia no se cumplió. Y los integrantes de este consorcio sí tenían investigaciones en curso. Entonces ya estamos llegando a que ya se está límites increíbles, escondiendo la información, por supuesto, falsificando documentación, porque ni a la tortuga se le va estos detalles. ¿Cómo vas a firmar el contrato con empresas que tienen procesos cuando esas son las condiciones en las bases del concurso? Nosotros realmente alertamos ante su despacho, ante la Comisión de la Reconstrucción, y solicitamos en nombre del clamor de muchos ciudadanos que ya se inicie con facultades de comisión investigadora, porque esta situación va a continuar y los desastres van a continuar. Y los ciudadanos viven bajo el terror y esto no puede. Y no vamos a tener reconstrucción, que esto es lo que pasa. Porque incluso en este proyecto se señala la necesidad de crear un fideicomiso para asegurar que no nos engañen, porque cada vez que va un ministro va cambiando las cifras destinadas a la reconstrucción. Y no vaya a ser que después aparezcan desastres en otras partes del país y se esfumen estos supuestos 25.600 millones destinados a la reconstrucción. Ya se están esfumando, se están pagando valorizaciones que no son coherentes con el avance físico, se están pagando valorizaciones que incluyen
la participación de profesionales que no van al lugar donde se ejecutan las Bien, obras. De algún lugar del Perú están dirigiendo la obra, pero no están en el lugar de las obras. Te doy un dato, mira, que es muy importante para que la gente le escuche. La carretera costanera, hay una carretera que nunca existió, que sería muy bonito tenerla, porque recorre toda la costa, y podría ser una carretera auxiliar, pero que va a servir para el turismo, pero nunca existió. Existió una trocha que llegaba, creo que 30, 40 kilómetros. Se ha incluido en la reconstrucción esta carretera costanera, que no sabemos quiénes van a ser los dueños de los terrenos adyacentes, por un monto cercano a 400 millones y ya se ejecutó 180 millones, mientras no tenemos en algunos pueblos ni agua, ni luz, ni un sistema de saneamiento mínimo. ¿Cómo es que se incluyen obras que no son de reconstrucción? En la reconstrucción se le da prioridad, rápido se suelta la plata, y para otras cosas, para arreglar una escuela que los chicos tienen que estudiar fuera del local porque se les caen los locales, para eso no hay dinero. Hay una corrupción. Esperamos que la Comisión de Reconstrucción cambie ya de actitud, cambie ya de acciones, porque lamentablemente el dinero está terminando en manos de los corruptos, a vista y paciencia de todas las autoridades responsables, que no solamente se les encomendó la responsabilidad de acompañar, sino también de evitar de que estos actos de corrupción acontezcan. Agradecemos su presencia, esperemos nos tenga buenas noticias para que podamos comunicarlas desde Sin Corrupción a los ciudadanos, no solo en Catacaos, no solo en Piura, sino en todo el norte del país. Muchísimas gracias. Gracias, Jenny. Hemos llegado al final de esta edición. No olviden enviarnos sus denuncias al correo que aparece en pantallas y Sin Corrupción llegará hasta tu localidad. Esto es Sin Corrupción. Los esperamos en una próxima edición.